Hola, hoy es domingo, día de las mamis, de las madres, de las mamacitas. Eh, Estamos celebrando aquí el tercer capítulo de nuestra segunda temporada, ahora transmitiendo de nuevo por estas nuevas posibilidades que nos da Instagram, así que ojalá que pueda quedar guardado, no como la otra vez que fallamos. Y desde ahí pedimos todas las disculpas porque ese capítulo no quedó guardado ni en Spotify ni en Instagram, pero esperamos que resulte de aquí en adelante. De todas formas, todos nuestros otros capítulos sí están en este perfil, también en YouTube, que pueden ir ahí a buscar en las publicaciones, y en Spotify. Somos Ninoska, Camila y Daniela. Las tres somos psicólogas de profesión, somos lectoras, somos amigas. Y en este espacio buscamos reflexionar en torno a en qué medida y de qué forma lo personal es político, con lecturas asociadas a los feminismos y todos los análisis que podamos hacer a partir de distintos textos o creaciones. En esta ocasión vamos a estar hablando del libro Qué vergüenza, de la autora chilena Paulina Flores. Ahí las chiquillas nos van a contar. Bueno, Paulina Flores, obviamente es escritora porque escribió este libro. Es una escritora chilena nacida en el 88, 1988. Estudió literatura en la Universidad de Chile y en el 2011 le otorgaron una beca del Fondo Nacional del Fomento Lector y la Lectura. Y en el 2014, con su cuento Qué vergüenza, y que es el que le da el título al libro que vamos a estar leyendo, ganó el premio Roberto Bolaño. Eh, bueno, esto nos va a contar un poquito más la Dani, cómo luego de un cuento se pasa a convertirse en un libro. Y hasta hace muy poco este era el único libro de esta autora, así que no había mucho como de su trabajo más allá de ese, ¿cierto? Entonces, ahora pudimos saber que a comienzos de este año comenzó a estudiar una maestría en escritura creativa en la Universidad Pompeu Fabra, no sé si se dice así, debe ser catalán, eh, en Barcelona, y en abril de este año fue seleccionada por la revista Granta como una de los 25 mejores escritores jóvenes en español. Y finalmente, nosotras ya hace tiempo veníamos preguntándonos cuándo Paulina Flores iba a sacar nuevo libro, porque ya mucho rato, y queríamos saber, queríamos leer un poco más de ella. Y a principios de este mes publicó su primera novela, que se titula Isla Decepción. Yo creo que la sacó porque nosotras lo dijimos y como que dijo, me voy a poner Ah, las pilas porque no, porque hay yo un estuve podcast leyendo un que artículo. necesita leer. ¿Ah? No, porque yo estuve leyendo un artículo que ella, para hacer ese libro, que espero que podamos leerlo en algún momento porque suena muy apoteósico, como muy bacán, y ella viajó para investigar con respecto, para hacer su libro, viajó 2 veces a Punta Arenas y viajó una vez a Sí, Busan, ciudad de la cual son oriundos 2 integrantes de BTS. No, pero que viajó a Corea. Corea, O sea, sí. se trata de una persona coreana que llega al sur. Eso es lo único que sé. No, no sé si Claro, llega, creo que algo en pasó, un barco algo, pesquero. claro. Oye, ahora me tinta más aún el libro, así que va a estar en la tercera temporada y de los Sí. primerísimos. Y yo creo, yo estoy de acuerdo con la Dani con la hipótesis de que gracias a que tanto que insistimos, primero Obvio. que todo, recomendándola como una escritora favorita en este podcast, eh, anunciando que se venía el libro, y además porque descubrimos su Instagram, algo que no teníamos hace mucho tiempo, que decíamos, ¿cómo no está en redes sociales? ¿Cómo no la hemos encontrado? Etcétera. Y mágicamente, a propósito de otras personas influencers, la encontramos y nos enteramos de todas estas cosas. No, y de hecho nos etiquetó en su historia, o sea, como que wow, Sí. famosas. Así que Ya, voy a hablar un poco de de que Carlos influimos, influimos. Minante. ¿Vas a agregar alguna cosita o estás ok? Ah, ya. Bueno, Qué vergüenza es un libro que nace, o bueno, es publicado el 2015. La verdad no tengo el dato así como cuánto se demoró en escribir o cómo fue el proceso del libro, pero sí es un libro que contiene 9 relatos, entre algunos de ellos Qué vergüenza, que ganó como cuento el premio Roberto Bolaño. Y es el libro, o sea, es el cuento que inicia
Eh, ahí está. El cuento que inicia todos los otros. No, no tienen correlación los cuentos, pero sí siento que se genera como ciertos matices como respecto a algunos personajes, que bueno, va a ser algo de lo que vamos a estar hablando, harto respecto a la infancia, a la crianza. Eh, en general la mayoría de los cuentos son no tan largos, pero el último, que se llama Afortunada de mí, es un cuento bastante extenso, que de hecho es como si fuera casi una mini novela, como, como que para mí era muy, muy largo, porque tiene de la 157 a la 224. Súper súper extenso, pero también muy bueno. Y algo que me faltó decir, que este libro ganó el Premio Municipalidad de Literatura de la Municipalidad de Santiago y también el Premio del Círculo de Críticos de Arte. Tiene 224 páginas. Cuando fue publicado a través de la editorial Weathers o Weathers, no sé cómo se dice, pero ahora está saliendo a través de la editorial Planeta, que son las editoriales que tienen las chiquillas, que no les gusta tanto, pero esta es mejor, la verdad es que esta es mejor. Si lo pueden tener así, marca la diferencia. Y eso, no sé qué más iba a agregar, creo que podemos iniciar. ¿No? Y si alguien se anima a leerlo y se anima a comprarlo y encuentra por azares del destino la edición que tiene la Dani, cómprenla, porque no hay muchas. Es una edición un poco más exclusiva. O Sí, es con la que partí. exclusiva. Inserten filtro de persona de Sara. Exclusiva. Sí, es una edición más exclusiva. Y es mejor, es de mejor calidad además. Pero sí, la dinámica de siempre va a ser comentar algunas preguntas. Primero vamos a comentar nuestras primeras impresiones sobre el libro, luego algunas preguntas orientadoras de la discusión, y los invitamos también a ir comentando estos elementos a pesar de que no hayan leído el libro, o sí, si lo han leído mucho mejor. Y al final vamos a terminar siempre con la pregunta transversal, que tiene que ver qué reflexiones nos trae el libro para responder la pregunta en qué medida y de qué manera lo personal es político. Así que eso, para comenzar primero vamos a comentar nuestras impresiones. Bueno, este libro yo encuentro que leyéndolo ya, creo que por tercera vez, es uno de mis libros favoritos, y yo no soy tanto de leer como literatura, pero siento que este libro como que realmente me genera muchas emociones. Tiene muchas historias que no, a lo mejor no necesariamente uno se va a sentir identificado en su totalidad, pero necesariamente, pero sí creo que siempre hay rasgos que uno puede tomar y pensar como, wow, como pensar la niñez, pensar la crianza. De hecho, siento que también es un libro que hoy día justo estaba leyendo uno de los últimos capítulos, o sea, como que leí un poco desordenado el libro, dejé 2 capítulos para el final y me leí primero el Afortunada de mí, que era el más largo. Entonces me quedó el de las últimas vacaciones y sentía que era un libro, o sea, un cuento súper, que lo voy a desarrollar un poco más después, pero es un cuento como súper, yo sentía como del Día de la Mamá también, como tocando temáticas en relación a la maternidad, respecto, como decía, a la infancia. Entonces siento que es un libro como súper sentimental para mí, principalmente por eso, porque lo he leído muchas veces, porque lo leí cuando salió casi, y porque esta autora me encanta, como que siento que escribe súper poéticamente, siento que como que realmente uno se mete en la realidad de los personajes y tiene unas frases que también como que marcan mucho, yo siento. Y eso me encanta este libro. De hecho, esta vez no lo marqué, lo dejé así, como que siento que, no sé por qué, como que no quise marcar nada, solo lo disfruté así leyéndolo y siento que, no sé, va a ser un libro al que siempre voy a volver. Eso me pasa, como cada vez que leo este libro. Yo también es segunda vez que. No, también es. Sí, pues sí, segunda. La primera me lo prestó la Dani en esa edición maravillosa, no como esta. Y sí, como primera impresión, son de estos libros que te leís muy rápido, que no puedes parar.
como explicaban también las chiquillas, a pesar de que son historias sin conexión entre ellas, son cuentos muy ricos de muchos detalles. Eh, Creo que a pesar de que el nombre le hace honor a un solo cuento, al que vergüenza tiene que ver con eso, en realidad, con esas sensaciones de la vida que muchas veces nos dan vergüenza, o lo menor que su segundo libro se llama Isla de Decepción, tiene que ver con esas sensaciones más bien negativas que tenemos a lo largo de cuestiones que son de nuestra vida, de cuestiones cotidianas y que pensamos que tienen que ir funcionando bien, pero no necesariamente funcionan tan bien. Y hay hartos desacuerdos, decepciones, cruces de intereses o de no entender a las otras personas, que siento que describe muy bien. Como en otras oportunidades quizás se describe lo, no sé, lo más enriquecedor quizás de las relaciones interpersonales, aquí se dice lo peor, o lo más difícil de la infancia, o como vamos a comentar en algunos textos, cómo se relacionan las infancias con las personas, las figuras de cuidado, como son las madres, los padres, los tíos, los abuelos, etcétera. Eh, y sí, encuentro que es un muy buen nombre, insisto, a pesar de que sea por un solo cuento, para todos los cuentos. Todos tienen algo de ahí de lo vergonzoso, de lo cotidiano, de andar en la micro, de vivir solo, etcétera. O como lo que también yo siento Sí, también es rechazamos una vez que... de uno también, como lo que nos genera como, claro, como tú decís, vergüenza, no, no solo como de, no sé, mis papás o de como con quién, no sé, puedo estar como compartiendo, sino como también de uno mismo. Siento que también Sí. se da como esa sensación de cómo, no sé, caí tan bajo en algunas cosas, no sé, como todas esas reflexiones que siento que son muy como puras de lo que es ser humano. Sí, yo también es la segunda vez que lo leo. La primera vez creo que me quedé con un sabor de boca más rico. Ahora quedé un poco más angustiada con los relatos, porque obviamente siempre va a depender como del momento de nuestra vida en la que estemos, cómo van a llegar los libros que leamos, las cosas que hagamos. Entonces, esta vez quedé como con una sensación más lúgubre. Creo que a la Dani, bueno, la nota que le había dejado, que me la... Ay, ¿lo dijiste aquí o lo dijiste antes? Lo dije Lo antes, de la pero nota, bueno, spoiler. vale, le había dejado una nota a la Dani cuando me prestó el libro y en una parte le pongo, creo algo así como entre la alegría y la tristeza, la nostalgia, Sí, porque tengo una sensación que en general los libros chilenos que leo están como en una lógica de la nostalgia, como de de estas sonrisas vergonzosas, po, como de que sucede algo que es triste y se cuenta de una manera graciosa, o a través o a través de la comedia, de repente aparecen cosas como crudas verdades, por así decirlo, como ciertas realidades. Y este libro es como lo real. Y de hecho, cuando uno, al menos ahora cuando lo he leído, en un momento pensé como no me acordaba que este libro era tan raro, como de repente hay cosas que uno no las termina de comprender muy bien y está lleno de simbolismo, y que pareciera que quizás las entiende solo Paulina, ¿cachai? Como que de repente hay cosas que uno no, que las pasa, pero quedan ahí como que habrá significado esto. Y claro, ahora cuando estaba leyendo un artículo sobre su nuevo libro, que en realidad es una novela, no es un compilado de cuentos como este, ella decía que alguien le dijo que su libro era raro y que ella no había encontrado mejor característica como que le gustara más que le dijeran que era raro. Entonces, este igual es raro, por si acaso, Sí. Paulina. Este igual es raro. Es raro y es triste. Hoy día, esta segunda vez, me incliné más por la tristeza, en esta lógica, en esta dialéctica de la alegría y la tristeza, la nostalgia. Me incliné mucho más por la tristeza y por la angustia. Eh, pero sí, esa sensación me quedó esta segunda vez. Y es incómodo, Sí, nunca mejor dicho. Es incómodo leerlo. de ratos. Hay otros que Las no cosas son que tan pasan. incómodos, pero algunos relatos son muy incómodos. sí, algunos Pero cuestan. A mí igual es algunos bacán, me costó ¿cachai? mucho. Igual Sí, es bacán que de repente te produzca algo que en general uno no busca tanto en los libros.
es Sí, poco po. probable que uno busque sentirse incómodo leyendo. Oye, Entonces es una... y que sabéis qué pasa Sí, también, que sé que lo hemos conversado acá a mí, con el cine chileno. sí, El cine chileno, ¡oh, qué sí. incómodo! Como esa escena eterna donde te muestran una cara, así como nada. O escenas íntimas, como súper innecesarias, de media hora, así como. No sé. Es Es súper como- yo, incómodo. me gusta mucho toda la producción artística chilena, pero el cine chileno me incomoda mucho. Pero esto es un Pero es que incómodo igual es bien. una perturbación. O sea, Sí, igual pretende cosas. Pero igual es porque te dice cosas, ¿cachai? Te provoca... eh, es que igual es como súper... También es como muy propio de lo post, ¿cierto? Como de esta lógica como de la posmodernidad, que en realidad está está en el centro esto de que sea lo real. Y lo real es muy incómodo a veces, po, ¿cachai? Entonces eso es como algo curioso Sí. y es Yo creo que como interesante. para situar un poco más como a quienes nos están escuchando y no han leído el cuento, o sea, los cuentos, los 9 que están en el libro, yo creo que como que a lo mejor podríamos dar como ciertas características también como de algunos relatos, ya que no vamos a hablar de todos, pero sí decir que en la mayoría de ellos hay algunos que ocurren en Santiago, otros en regiones, por ejemplo en Talcahuano, algo que siento que destaco mucho de esta autora es como su posibilidad de poder describir los lugares y como de uno mm, poder conectarse como con los diferentes espacios de manera súper diferente, o sea, como que se sabe que está en Talcahuano, o sea, es como que el relato te lleva realmente a sentirte un poco más al sur, por ejemplo, o en Santiago realmente te hace sentir que estás caminando por una calle, que te llega el sol y como que los edificios y no sé, como todos esos detalles que siento que no siempre están en todos los libros, creo que Paulina Flores como que lo logra consignar de una manera súper así muy buena. Decir también que la mayoría de los relatos hay niños en ellos, en donde muchos de las características de personalidad de ellos es como niños que uno podría decir son inocentes, entre comillas, pero también han vivido situaciones súper complejas que lo han llevado a crecer y como a salir adelante de una manera súper rápida, como de una manera que a lo mejor desde una mirada de derechos de los niños, como que no es, entre comillas, la mejor, pero es lo que les ocurre. Y eso yo creo que es lo que se conecta como con lo real, de decir como, esto es lo que pasa en muchas familias y está puesto, está escrito de la forma muchas veces súper dura, pero es, como decir, y yo creo que eso es lo incómodo, eso es como la nostalgia, eso es lo duro, la tristeza muchas veces que se mezcla todas esas emociones, de decir como esto pasa y a lo mejor no siempre lo vemos, pero la lectura te hace realmente como sentirlo, no sé, como que para mí, como digo, es un libro súper sentimental, como súper emotivo, que no solamente vas a llorar con él, pero sí de muchas sensaciones corporales y también emocionales, como que eso quería agregar para describirlo un poco más, por la gente que no lo ha leído. Quizás antes de pasar a la siguiente pregunta, que también tiene que ver un poco con algunos elementos descriptivos del texto, iba a leer lo que puso Liz, que dijo, esto es importante porque es de primera fuente, porque Liz estudió cine y es psiquísima a todo esto. Ella señala que no todo el Chile es cinero, que no todo el cine es chileno, que no todo el cine chileno, ojo, que lo que hablábamos sobre lo de la incomodidad, ¿cierto? Suele ocurrir en el cine comercial chileno y llega a ser Mm, patético. Oye, esa palabra ¿verdad? descriptiva es muy buena con respecto a las películas que tú dices, Liz, patético, también es como una palabra muy como representativa. Ahí igual Liz podría hacernos algunas recomendaciones porque en la temporada pasada vimos un show de stand-up comedy, como reemplazando una lectura. Entonces igual estaría bueno quizás que nos pudiera sugerir alguna ¿Qué tal? película chilena para que pudiéramos como comentarlas en algún momento, en algún momento, po.
y ahí te nos unes. Clean, clean. Bueno, la primera pregunta con la que vamos a empezar es ¿cuál fue nuestro cuento favorito? Esa es la justifica la falsa. Fundamenta su respuesta. Dale, Cami, tú nunca partías, así que dale. Porque siempre digo las preguntas. Sí, No voy a sé, no puedo. A ver, yo diría que son dos. La primera vez que lo leí, mi cuento favorito era Qué vergüenza, y tenía una muy vaga como noción de todos los otros. Y hoy día bueno, no hoy día, a lo largo de la lectura lo destroné un poquito porque Tía Nana me gustó harto, porque me recuerda a las funciones familiares como de mi abuelita y de mi tía, y que especialmente hoy día es un día muy especial en relación a una de ellas. Porque, bueno, básicamente Tía Nana habla un poco, y esto, punto, como paréntesis, siempre los relatos están muy centrados desde la visión de los niños. Entonces igual es súper interesante eso. Es un relato de una familia, así como a grandes rasgos, que tenían una nana o una asesora del hogar dentro como de la casa, me parece que era como puertas adentro, como esa lógica, y que en un momento pasan como, me parece que el papá de la familia pierde el empleo o se cambia de empleo y tienen que despedirla a ella. Entonces, para que cuiden a la niña de la casa, llega como esta tía Nana, que era como una tía abuela que había pasado como de familiar en familiar, cuidando como a los niños, entonces había criado como a mucha gente de la familia, y detrás de esa lógica estaba el hecho de que ella no tenía dónde vivir, después de que creo que se había muerto la mamá de ella y ya no tenía un lugar donde estar. Entonces iba pasando como de familia en familia cuidando a los niños, como familias dentro de la familia extendida, a cambio de que viviera con ellos. Ese era como el trato no monetario, pero de intercambio con la tía Nana. Entonces ese relato me gustó harto porque en un principio esta niña, la niña de la casa, como que no la acepta. Y hay como ciertas lógicas que va como aprendiendo de ella, y ambas se van acercando de una manera muy bonita. Entonces me recuerda harto, me recordó mucho las lógicas de cuidado que yo tenía con mi tía y con mi abuela. Y es súper bonito cómo va evolucionando eso. Y de nuevo la gracia como de este cuento, y que también es la gracia de los cuentos del libro, es que hay unos pequeños detalles súper significativos, como la función como de la cocina o de los silencios o de ciertas como acciones domésticas. Había una parte en particular que ella hablaba sobre cómo le gustaba cuando planchaba, y que la casa como que se llenaba como de un vaho de cuando ella se ponía ahí al lado a planchar como en la tarde. Entonces me recordó mucho porque a lo que ella se refería con vaho, lo sentía como en mi recuerdo de cuando mi tía planchaba y yo subía a la pieza donde estaba planchando, y de verdad uno entraba y era como, en realidad era como una aura del planchado. Suena extraño, suena raro, lo sé, pero fue una nostalgia muy bonita. Y el segundo que yo diría que es, así como segundo favorito, es Teresa, que es como, es raro, porque yo la verdad es que la volví a leer y de nuevo no pude dilucidar bien el final es como abierto, uno no lo entiende muy bien, Sí. como que uno cacha pero no cacha, porque puede ser algo muy raro o algo muy peligroso, O muy en el nada sentido de también. que muy O nada, muy porque, nada. claro, también puede ser muy nada, Hay porque información que es de una. escoger este cuento porque me pasa lo mismo, así que podríamos llegar a un consenso. Quiero Es que ser me dio, es presidente. raro, porque es de una Pensaste. mujer que está como afuera de una biblioteca, fumándose un pucho, así como haciendo nada, porque muchos de los personajes que aparecen como que están ahí viviendo, Mm. y hay como un gallo que al parecer es como medio guapetón, entonces ella le echa el ojo y él está con una niña. Entonces ella como que empieza a Una decir, Liz. mira, él debe ser como su papá quizás, no sé qué, como que empieza a especular de que son padre e hija. Y después la niña entra como al baño de la biblioteca sola. Y ella ahí comenta todo el rato, así narradora testigo de la vida del gallo con la hija.
y después ella entra y ve que la niña está perdida. Entonces ella está así como, ay, voy con el gallo, no voy con el gallo porque va a pensar que, no sé, como que me... Rollos mentales, todo el rato rollos mentales. Hasta que después él invita a su casa, ¿cierto? Bueno, la característica Pasan también cosas. como que genera cierto ruido, es como el tema de que la niña igual no está como tan bien, como no está tan aseada, como que creo que su ropa no es como, entre comillas, de pensar como hoy los cuidados son los mejores, como que recuerdo que eso también generaba como ciertas preguntas, como ¿por qué ocurre? Sí, hay cosas muy extrañas. Total que la galla se va con ellos, como él le invita a tomar once, va a una casa así como súper nada, con muy pocas cosas, ella describe que es como una casa como que recién la estuvieran habitando, una cuestión así. Como que le da un cereal a la niña y después ellos hacen cosas de adultos. Y después la galla, como que el tipo le dice así como, oye, ¿hasta cuándo voy a hacer estas cosas? O algo así. Como que se da a entender que se conocen, pero no sabemos si se conocen. Sí, Y después ella va, se para, toma de la mano a la niña y se manda a cambiar. sí, Se va del departamento con la niña. ese es el Entonces al relato. final uno nunca termina de saber si en realidad es la mamá de la niña y hacen como todo este juego de que no se conocen y, y la niña como que se nota que no está bien cuidada, o por otra parte como que es conocida del gallo y se robó a la niña, como es súper raro. Pero claro, o sea, igual uno queda como, ¿qué será? Como ¿qué es lo que pasa? Y por eso este cuento me gusta harto porque uno queda como, qué chucha. Literal queda como que chucha, pero igual uno lo disfruta porque hay muchas pajas mentales entre medio. Sí, te permite pensar muchos finales posibles y también, no sé, me pasó que también releía como ciertas partes para entender si se conocían realmente, porque cuando iban como camino a la casa, como que no daba a entender que se conocían realmente. Ella se hacía muchas preguntas respecto al Mm. hombre, entonces era como, es raro que se haga tantas preguntas si lo conoce, pero a la vez como que igual se decían cosas, como que cuando ya estaban en la casa y habían como tenido relaciones, como, como realmente había como algo antes, algo previo, por qué se lleva a la niña y la niña también se va como si no fue, no reclama, no, entonces es un libro de finales abiertos. Para mí era, no sé, en su momento y ahora que lo volví a leer como que quedé con más dudas, pero en su momento yo pensaba que era la mamá, así como a lo mejor era la mamá y la niña no sabía que era la mamá, porque a lo mejor los había abandonado, no sé, pero como que, no sé, me surgieron esas teorías respecto al cuento, pero, y de hecho me acuerdo que lo busqué así como, como para ver si en verdad alguien tenía la solución de este puzzle, y no existe, no existe un final certero. Yo nunca pensé Paulina que era la Flores, por mamá. favor, ¿quién es Teresa? ¿Quién es ¿Quién es? Teresa? ¿Quién es? ¿No? Y aparte habla mucho respecto, en ese mismo, en la misma descripción del cuento, habla de una escena de Teresa cuando chica que se cambiaba el nombre. Como, como la idea de ella no querer como que la descubrieran, se escondía de sus papás en el supermercado, entonces como que daba a entender también como que había cierta idea de ella también de cambiarse el nombre o de no ser como conocida por cómo realmente se llamaba, entonces también te genera dudas si se relataba eso en el cuento, como qué relación tenía también con este final como tan extraño, como... Y no, bueno, son dudas que quedan. Es raro, pero es fascinante. Sí, O muy, sea, muy nosotros aquí bueno. estamos diciendo esta wea bizarra, pero atrapa mucho. Si quieres puedes Muy, seguir muy tú, Dani. O ese es tu favorito o bueno. tienes otro favorito. No, pero tú habías dicho Teresa y... Ah, y tía Nana. Tía Nana. Ya. Sí, bueno, Teresa también es uno de mis favoritos, así que no sé si voy a ahondar tanto en él, pero sí me pasa como que siento que lo que más me gusta de ese cuento es como la posibilidad de que te genere siempre una duda. Por más que Mm. quiero resolverla, igual como que me gusta sentir que creo que es el primer cuento que me deja tan con ganas de investigar más o de leerlo como más en detalle. Realmente como que esta vez yo creo que es el cuento que leí como más detenidamente, como trataba de pensar cada palabra que aparecía, como si había como un tiempo pasado, presente, así, realmente como en detalle, y aún así no logré descifrarlo. Pero igual lo encuentro muy divertido, como un poco ese juego que se genera, que no sé si realmente Paulina Flores intentaba que se fuera así o solamente nosotros caímos en este círculo. Pero eso, me encanta Teresa.
Y también me gusta mucho, siento que no puedo como elegir así como el segundo, siento que está como segundo y tercero al mismo tiempo, no, no podría. Ya, pues, Me gusta mójate mucho un poquito. Talcahuano y Talcahuano, ay, que de verdad no sé, creo que Talcahuano como segundo. Y también voy a decir Las últimas vacaciones. Me gustó mucho también leerlo esta vez porque creo que no me acordaba, de hecho no me acordaba de qué trataba Las últimas vacaciones. Pero voy a hablar de Talcahuano porque siento que es un texto, o sea, un cuento que también es más extenso que los dos primeros porque es el tercero de los 9. Habla respecto, ahí como que se traspasa un poco a otra región y es lo que yo les contaba como de decir cómo sentirse en el frío, sentirse como en otra ciudad, con otra forma de vida. Habla respecto a un niño que tiene como un junta con amigos y como con amigos del primo, parece, como que no, no recuerdo tan en detalle, pero ellos estaban planeando robar instrumentos en una iglesia, así muy resumidamente, el texto es mucho más largo. Eh, y también paralelamente de todo este entrenamiento que ellos generan y por eso también es como muy inocente en respecto como a esas ideas que a lo mejor como cuando uno es más chico como que tendía a crear como casi una película de algo que ibas a hacer, como planear con tu amigo. En este caso ellos como que se estaban yendo para robar estos instrumentos de la iglesia como evangélica a la que uno de ellos había asistido y como que había visto como que necesitaba hacerlo, como que había tenido una visión de que necesitaba como tener ese instrumento. Entonces, paralelamente se cuenta como también el relato de la familia de este personaje principal y cómo era súper duro la relación entre sus padres. El papá había perdido el trabajo, había cambiado mucho como su estado anímico, ya no se levantaba, o sea, tenía como muchos signos como lo que uno podría decir así como a lo mejor una depresión o un decaimiento respecto a cómo era antes. Y la mamá, que era muy como cercana a sus dos hermanas, a las hermanas de este personaje principal, y este niño también un poco como solo dentro de la familia, también como un poco dejado de lado, lo cual también genera como cierta, como yo siento, empatía con lo que le ocurría a él. Luego su mamá con sus dos hermanas se van de la casa pensando que era como vacaciones y que iban a volver hasta que el día de que iba a ocurrir, o el día antes, no, no recuerdo, este asalto como que habían planificado mucho tiempo a la iglesia, ve que su papá está como casi muriendo, se da cuenta que estaba tomando y como que una situación súper dura para un niño, como que lo viera un niño. Eh, y luego, claro, como que le cae como la madurez encima y siento como que eso se repite también en otros relatos, como la Mm. sensación de cómo se pierde un poco la inocencia en los personajes a través de sus experiencias familiares, de sus experiencias con otras personas externas, como al final se genera como ese proceso en que los niños sienten que crecieron, como esos niños que eran muy inocentes y que hacían y que jugaban y que creían que todo estaba bien en el mundo, luego se dan cuenta que realmente se tienen que sostener por sí solos y que al parecer no tienen a alguien seguro o completamente seguro. Que también pasa en últimas vacaciones, como esa sensación de yo salgo adelante porque sí, porque tengo que hacerlo, porque si no nadie lo hace por mí. Y eso que genera mucho impacto y mucha... O sea, a mí esa me daba pena. Yo sentía harta pena con Talcahuano y con las últimas vacaciones. Por lo mismo, por eso, por ese sentimiento como de... Yo sentía como igual de soledad como en el mundo, como de sentirse... eh, como sentir que no tienes a nadie, entonces tú tienes que salir adelante por ti solo. Creo que es algo súper duro también como de aceptar eso. Me, Lo, me da lo pena. que tú decís de la infancia y del crecimiento tiene mucho que ver con este como quiebre, o sea, por lo menos así lo relatan en los dos cuentos, que Sí. también fueron mis preferidos, Talcahuano y Mis últimas vacaciones. ¿Fueron? Coincide que ambos... ¿Ah? ¿Qué cosa? Ya, ¿Fueron tus más favoritos? sí, los dos.
Buena. Coincide que ambos eran de niños entre los 10 y los 12 años, tenían probablemente un protagonista 10 y el otro 12, por ahí, varones. Y claro, ocurren estos momentos así ínfimos, detalles que ocurren en la vida quizás, o algo tan importante como ver a tu papá que se intentó suicidar, como fue en Talcahuano, que de repente cae en cuenta de que no está solo durmiendo, sino que se está muriendo, ¿cachai? Que había tomado cloro. No es menor encontrar a alguien en la casa así, tener que recurrir a urgencias, todo lo que significa eso. Como esos momentos, ya sea por detalles, por errores, por así llamarlo, o por presenciar esas situaciones, significa madurar, pues significa crecer, ¿cachai? Y como dices tú, dejar de ser niño. A propósito de también de una corriente más existencialista, es como ya estamos arrojados al mundo, a la vida, todo esto, pero sí en la infancia, entre comillas, y también es súper importante como lo relata aquí, que no siempre está asegurado una protección de un otro, pero sí hay cierto dejo de eso, como que igual hay matices de que alguien está ahí, ¿cachai? A un adulto al que se puede recurrir. Y en estos casos como, no, pues, ya tenés que empezar a ver por ti mismo, ¿cachai? A los 10 o a los 12 años, que tú pensás que obviamente una persona no estaba preparada para eso, pero es, ¿cachai? Y ocurre. Y así lo relata con mucho, como dijeron de los relatos anteriores, y que es lo que me encanta en realidad de la autora, más allá de los enigmas que deja, como estuvimos hablando antes en el otro cuento, a pesar de que deja esto como bien abierto, sí logra dar muchos detalles para comprender casi en carne propia lo que están viviendo esos protagonistas. En mis últimas vacaciones es un niño de 10 años que relata que tenía una condición muy precaria, tenía un hermano mayor, no recuerdo si probablemente más, pero así como de los que conocí, un hermano mayor y una mamá que, por lo que relata, así dentro de lo que conoce y de lo que entiende, estaba bajo la dependencia de algún tipo de consumo, droga, alcohol, o algunas acciones también quizás delictuales, relata que era mechera, creo. El papá estaba preso y la única otra figura de cuidado, porque la mamá sí estaba presente, de forma muy precaria y negligente, pero estaba, era su abuela. Y en algún momento una tía, que también es muy bacán como relata esto, que es como la tía que salió del barrio, ¿cachai? Es como la tía que es la que se salvó de la familia. Entonces, que tiene una buena vida, no sé, creo que trabajaba así como en el retail, algo así con un banco, tampoco era así como un máximo lujo, pero sí era una diferencia muy grande con la realidad que vivía el protagonista. Lo invita a Y pasar un tiempo la en... chica, yo siento que además económicamente también era como socialmente, como esta división respecto a lo que es lo seguro e inseguro, porque era como, esta tía vivía en el barrio seguro, como podía no ser millonaria o tener tantos lujos, pero vivía en un barrio en donde no le iba a pasar como lo que pasaba en este otro barrio en donde vivía este protagonista que era como, él decía como, nadie acá no hace nada, porque claro, como que era un barrio que si alguien les hacía algo reaccionaban, entonces, y como también él estaba muy orgulloso y se sentía como súper representado por de dónde venía también. De hecho, él relata de tanto nivel de precariedad que vivía en una vivienda social y le habían robado, no sé, las cañerías. Entonces, todas las otras cosas de lo cotidiano, que no era dormir, la iban a hacer a la casa de su abuela, donde su casa, que era esta vivienda donde estaba con su hermano, que también ya lo daban por perdido, era así como ya, chao, ya fue, no hay nada más que hacer por él. Él se buscó su destino, que significa estar en la calle, consumir droga, etc. Y a él todavía como que queda esperanza. Entonces esta tía viene a invitarle unas vacaciones, pero también a tratar de darle harto de esta enseñanza de que él puede surgir, él puede ser otra persona. Y ahí él se hace muchas reflexiones muy valiosas. En algún momento se resiste mucho a este cuidado, pero también tiene relatos muy bacanes. Dice así como en algún momento me gustó la estructura y la rutina porque los niños necesitamos estructura y rutina. Porque no podemos andar como así, y que básicamente era lo que le tocaba a él antes con su madre. Decía, si yo iba al colegio porque mi abuela me llamaba por teléfono para despertarnos, ¿cachai? Pero también después, a pesar de que estaba muy orgulloso de su vida, él se jactaba harto, esto que decís tú, como que era más choro, todo eso, en algún momento se sintió tan cómodo con esta familia de su tía, que eran su tía y sus dos primas, una de más o menos la misma edad y otra un poco más grande, que él le cuenta a otro niño, o sea, como que no le niega a otro niño que sí era su mamá. Y se tira una frase, oh, pero muy buena, que dice así como que se dio vergüenza él mismo, que se dio cuenta
que durante todas las vacaciones no se había acordado de su mamá. Y ahí dice así como, cuando no ni siquiera recordaba su cara, y recordar la cara de alguien que no has visto en un tiempo significa como el verdadero cariño y todas esas cosas. Un niño de 10 años, pero que tenía mucho sentido con el apego que él tenía respecto a su mamá y a todo lo que le criticaban también por sus negligencias, como en sus cuidados, Mm. en sus habilidades parentales, De hecho, le pero, decía a la pero mamá igual es ciega. la Dani se pegó, sí. Ya, pero igual él la quería, igual quería defenderla, igual como que la reconocía que ella era su mamá y que no la iba a negar y que no quería cambiar esa vida. Entonces, a eso voy, como quizás en esa historia son pequeños detalles respecto a cómo lo pasa bien en lo cotidiano, pero que también tiene este quiebre de un poco, entre comillas, y esto es muy ficticio, formar un poco su identidad, pues como decidir quizás para dónde va su vida. Digo que es ficticio porque obviamente la identidad nunca la definimos y cuesta mucho, pero me refiero como a esa edad ya empieza un poco a armar su propio camino según sus decisiones respecto a lo que le quieren mostrar también del mundo y cuánto decide seguir o no. Mm, sí, como que ahí también se da mucho como esa sensación de culpa que lo lleva como a incorporar su propia, o pensarse, no sé si incorporar, pero pensarse como qué quiero realmente yo, como siento que en Sí. algún punto, cuando estaba de vacaciones con su tía, por más que le gustó mucho ese mundo y que también creo que es muy necesario que un niño pueda tener también eh, esos como actores como de cuidado que también le permitan sostenerse en momentos que a lo mejor su mamá no podía estar tan presente o no podía estarlo como a lo mejor un niño, entre comillas, merece estarlo. Pensando también en lo difícil que fue cuando él volvió de las vacaciones enterarse que su hermano en algún punto lo iban a institucionalizar también. Porque como tú decís, como que estaba perdido, ya le habían amputado la pierna porque él pensaba y ahí era como la idea de lo ingenuo, yo siento, como él pensaba como mi hermano está cuidando autos y como que eso fuera, nomás como estaba Mm. trabajando, mi hermano estaba cuidando autos, pero él no necesariamente pensaba que ahí también se podían generar otras situaciones en las que su hermano sí también estaba involucrado y como al final también uno pone cierta, en este caso en este protagonista él ponía cierta resistencia como aceptar también que a lo mejor podían pasar otras cosas. Yo creo que eso es parte también de la infancia, como la resistencia a saber todo, porque no tienes por qué saberlo, eres un niño. Pero este niño creció tan rápido frente a las situaciones que le pasaron que, de hecho, él decía como yo seguí en este mundo, yo seguí en lo que yo consideraba que era mi barrio, mi identidad. Eh, Después no menciona mucho a la tía, por lo que recuerdo, Mm. pero sí como que se sostiene mucho en esta mamá que uno podría decir así como un niño podría rechazarla, podría querer irse, pero cuando hay vínculo es difícil, o sea, ahí lo vemos. Yo creo que hace pensar mucho respecto a las infancias y respecto a cómo podemos no necesariamente apartarlas de la familia, sino cómo las apoyamos, porque este niño no quería separarse de su mamá. De hecho, él decía, yo sé que voy a estar mejor con ella, aunque no sea la mejor, a estar en una institución. Entonces, siento que ahí surgen muchas preguntas respecto a lo que también pasa ahora en Chile, respecto al Sename, por ejemplo. Sí, eso Y igual es según... interesante. Oh, perdón. No, o sea, solo iba a pasar a la pregunta, no, pregunta en realidad como temática de la maternidad, Ah, el día festivo, ah. la efeméride de hoy. Eh, De cómo en ese ya, entonces lo texto, otro lo guardo para después. ya, ya, de cómo en ese Anótalo. texto muestran a este protagonista, como dice la Dani, intentando aferrarse incluso a estos mínimos Mm, quizás, de demostraciones de cariño, de vínculo, de ese vínculo que sí existía a pesar de todas las negligencias que desde afuera se podrían enjuiciar. mm, ¿Cachai? Pero como también a este niño joven que le muestran otros mundos posibles, sigue siendo una amenaza a eso desconocido. ¿Cachai? Y sí. cómo eso que él conocía, que podemos catalogar incluso como negligencia, sí era lo seguro para él. Sí. Y desde ahí también como las maternidades, como decís tú, son mucho más enjuiciadas que apoyadas también. ¿Cachai? Mm, Como mucho más fácil afuera decir que si un niño está mal es por culpa de su madre y nunca de su padre, obviamente porque los padres no existen. Eh,
y entonces enjuiciar y sacar ese niño de ese entorno versus el apoyo que como Estado y como país debemos hacernos cargo para una cultura que comparta los cuidados, por ejemplo, que no sean individualizados y privatizados a una sola mujer, que muchas veces es castigada a parir, por ejemplo, porque no hay aborto libre, seguro y gratuito en este país, a ser condenada incluso a hacerlo bien, ¿cachai? Porque si lo hace mal, obviamente es culpa de ella y se le enjuicia y se le apunta con el dedo. Sí, Sí. ahí en ese sentido la siguiente pregunta tenía que ver con cuáles son como las maternidades que están representadas o las figuras de madres representadas en los relatos. Y quizás yo había pensado como preguntas juntas, pero creo que, o sea, separadas, pero es mejor juntas en relación también a cuáles son las representaciones de la paternidad, en la medida en que también las representaciones de la paternidad que se hacen tienen que ver a propósito de las representaciones maternas. Me voy a explicar ahora. Por ejemplo, el relato así como estrella, ¿cierto? De este libro, que es Qué vergüenza, nos adentra como a la historia de un padre que ha quedado como desempleado y que ha tenido que hacerse cargo del cuidado de dos hijas, ¿ya? Y en esta búsqueda como de empleo y de tener que cuidar a esas hijas, se ha cambiado como su personalidad y la historia está como más bien relatada en ocasiones desde el punto de vista de la hija mayor, que tiene creo como 8 o 9 años por ahí. Y la hija le ayuda como a buscar clasificados de empleos y en vista de que no las puede dejar solas, se las lleva todas las veces que sale a buscar pega y de hecho él saca provecho de eso, como de dar lástima, entre comillas, de andar con las niñas buscando empleo. Entonces ahí también nos habla como de un gallo como abatido con esta situación, como que siente vergüenza y al final también es muy bueno como por qué siente vergüenza, pero a lo largo de todo, o sea, ese es un elemento como situacional, puntual, pero a lo largo del relato se denota que él como en su existencia siente vergüenza y siente irritación en relación a sus hijas y sobre todo en relación a su esposa, porque ella empieza como a mirarlo menos porque no tiene pega. Y también él empieza a juzgarla mucho porque ella sí tiene pega. Y porque ella sale a trabajar y la deja con las niñas y que él tiene que hacer todo con las niñas y que eso lo irrita. Y eso, curiosamente, vuelve a aparecer como en otros relatos. Por ejemplo, en Talcahuano también encontramos al padre de familia que ha perdido el empleo y que su estado de ánimo decae completamente y vemos a representaciones de madres más como poderosas en el sentido del acceso como al trabajo y al acceso a bienes, obviamente, pero que también da a entender una suerte como de hombre víctima frente a la situación. Entonces es interesante ver esa lógica de que un hombre que hace lo que un padre que hace lo que una madre hace siempre, para una mujer súper cool, pero para él es un rol de paternidad como víctima y que básicamente lo hace como transformar su personalidad o su temperamento en algo, en una persona abatida con respecto a la vida, como con desesperanza. Entonces me pregunto qué es lo que no estamos viendo también de las maternidades, como en las que no se permite esa desesperanza y en la que no causa la ternura que transmite esa desesperanza en los relatos que tenemos como en el libro. Porque uno empatiza y uno como que siente lástima y siente pena y te das cuenta de que es una situación injusta, pero también si miramos como vemos todo el contexto, también nos preguntamos por qué eso no aparece cuando las mujeres son figuras de cuidado. ¿Por qué, por ejemplo, en el caso de las últimas vacaciones, como esta mujer está juzgada, la madre del relato de, se nos fue la Dani, la Sí, madre del relato de las últimas vacaciones, y no se juzga tanto al padre que está en la cárcel, como si se juzga a las otras mujeres que están trabajando, po, sí, po. en los otros relatos. Y, Entonces eso es súper interesante de analizar. y como decís tú, en estas situaciones que son transversales de padres que, entre comillas, comienzan a hacerse cargo, ¿cachai? De los cuidados, que es algo que, claro, que venían haciendo las mamás, pues, ¿cachai? No es algo nuevo.
En realidad es como que ya, a propósito de que tiene más tiempo libre, entonces empieza, y como dicen en el relato de Qué vergüenza, empieza incluso a conocer a sus hijas. Así como no sé cuánto calza, qué comida le gusta, todas esas pequeñas cosas que en lo cotidiano, a propósito del tiempo dedicado al trabajo y de la distancia que voluntariamente deciden tener los hombres respecto, los padres en realidad respecto al cuidado, ¿cachai? Y después aparece esto que es como, mira, hay unos niños pequeños que parece que hay que cuidar, que parece que hay que conocer y escuchar y jugar incluso, y se cruza con estos estados más bien depresivos, por ejemplo, del por qué están sin trabajo y cómo su hombría está puesta a prueba por eso. Pero como decís tú, se invisibiliza que entonces todo el tiempo previo al que se empiezan a hacer cargo, sí había mujeres atrás que además eran esposas, trabajadoras, ¿cachai? Que además eran mujeres, que además probablemente ni siquiera quisieron ser madres, no sé, como que también ese cuestionamiento tiene que estar, ¿cachai? Eh, y tiene que ver, como decís tú, con este rol, por si acaso puede que se nos corte el en vivo, pero vamos a empezar otro, porque ya estamos por cumplir una hora. También tiene que ver con la dureza que hay detrás de estas mujeres que se muestran como incomprensivas también frente a estos hombres que están en ese estado más bien depresivo, pero que tiene que ver un poco con el hacerse cargo del resto de las cosas también, pues, por ejemplo, seguir trabajando o empatizar, como decís tú. Una pregunta. ¿Es posible empatizar con esa situación que probablemente ella vivió toda su vida? ¿Cachai? Algo como una víctima, como una situación muy extraordinaria que sí requiere de muchos cuidados, como es el estar en la casa sin trabajo y cuidando niños, ¿cachai? Como dependiendo de otro. Me imagino, no sé, ahora que lo planteamos así, una pregunta que le pasó a estas mujeres esposas que estaban frente a esos hombres, ¿cachai? Sí, yo creo que igual eso es Sí, me interesante pasa como de que analizar en la medida que, de que claro, o sea, sí, en un momento a mí me daba como, oscilé entre, hoy qué lata, como qué pésima situación, y después así como, pucha, pero hazte cargo, pues esto no estaría pasando si tú te hubieses hecho cargo desde antes de conocer a tus hijas, porque en algún momento él dice así como, no las conozco, como, me di cuenta de que no conozco a mis hijas. Entonces, como que, y yo pensaba como, y esto no es una excusa, porque tu esposa también trabaja y sí conoce a sus hijas. Entonces, ¿qué es lo que sucede ahí? Y luego ya volvía, luego ya se me pasaba un poco el odio y decía, ya, igual, a pesar de todo este contexto, que es como, dan ganas como de linchar, ¿no? Eh, ya pasando eso y centrándonos en el problema como central de la cuestión, de que ya, filo, fui pésimo antes, ahora tengo que ser lo mejor. Claro, pues igual ahí uno vuelve como, al menos a mí me pasó que vuelvo a empatizar como con esa figura, porque también hay, y no es para quitar culpa, pero también hay una lógica detrás de lo que significa ser padre y las cosas que supuestamente no tengo necesidad de hacerme cargo porque hay otra persona que no se cargo. ¿Cachai? También es una cosa que tiene que ver con un aprender a hacer y un Sí. aprender a hacer. Entonces eso se denota como súper crudamente en esto, en este relato y también en el relato de Talcahuano, frente a un hombre que frente a la desolación, o sea, no se preocupa de su hijo. De hecho, en ningún momento como que se ve que él lo cuida, No como que el hijo se interactúan. manda solo, no no interactúa, es como que interactúan. no existieran. Claro. Entonces es súper brígido. Entonces, claro, aquí estamos haciendo una suerte como de análisis de la figura de los padres, de la figura de las madres, en este caso que son las que aparecen en los relatos, y posteriormente vamos a hacer un análisis, ¿cierto?, de la infancia y de qué pasa como con esta infancia. Pero estos análisis que hacemos separados, en los relatos ocurre todo junto y por cierto que en la vida ocurre todo eso junto. Entonces, súper como está todo tan imbrincado que es necesario hacer esta suerte como de desglose para comprender también las lógicas que se dan de relación entre estas figuras que conforman en alguna medida las familias Y más y allá que son de, las... ¿Me escuchan? Sí, sí. Sí, Dani, lo último. Ah, ya. Más allá también de la descripción de la vivencia misma del uno a uno, ¿cachai? Como del individual, que es algo que relata muy bacán en este libro y por eso posibilita estas conversaciones también, estos diálogos, porque lo describe muy bien. Como en el relato de Talcahuano, por ejemplo, el hijo ve a su papá, así como lo ve una persona muy seria de un momento para otro, muy demacrado, lo ve como
recogiendo cosas en la basura, después lo ve casi muriendo por un intento suicida, o sea, toda esa esos pasajes, esa descripción nos permite hacer este análisis, pero como más allá de esos grupos familiares, ¿cachai? Que son núcleos, eh, está una sociedad entera ayudando a que esto sea así, ¿cachai? Y por eso es un tema personal y a la vez político. O sea, yendo a nuestra pregunta final y transversal, ¿cachai? Cómo las maternidades se configuran como lógicas de cuidado hacia otros y nunca hacia sí mismas. Por ejemplo, en la maternidad nunca está el autocuidado, que a pesar de ser una palabra muy cliché, no existe, ¿cachai? Es la entrega total y completa hacia los otros. Esos otros no son solo los hijos, que es a quienes tenemos que maternar, por así decirlo, sino también a las parejas. Y cómo hacerse cargo de ellos, ¿cachai? Y aquí lo muestra, pues. Cuando esas parejas se caen, por ejemplo, por distintas situaciones, lo demuestra por trabajo, pero en realidad puede ser por distintas situaciones, tiene que haber también ahí un cuidado y ese enjuiciado también, que es esa mujer la que no se hace cargo de esa familia, etcétera, como muchas obligaciones ahí puestas detrás. Y nuevamente, como esto sí, obviamente es una condición impuesta por el género. No es menor, ¿cachai? Que estemos hablando de esto en este día, obviamente, pero que en estos relatos estos niños y niñas relaten de esa forma a sus madres, mujeres y a sus padres, ¿cachai? En estos roles de indiferencia que les es permitido tener a los papás, ¿cachai? Porque se les permite ser así de indiferente y vivir toda su vida así y morirse sin saber qué comida le gustaba a su hijo, ¿cachai? Versus cuánto puede en realidad decidir una mujer o no cuando ya es madre. Pero es súper interesante en general que aparentemente hay algunos relatos en los que nos hemos concentrado mucho más. Entonces, sí, igual es interesante eso. Creo que algo que se repite en este libro en relación a la figura materna y también lo pudimos ver en algunos elementos de Ciudad Satélite, hay una suerte como de esta madre como dejada, por así decirlo, como no tan y eso también tiene que ver con un estereotipo, como no tan mujer, en el sentido de que no se arregla mucho o no sale como a citas. Hay una suerte como de vergüenza de los hijos en relación a las madres poco arregladas, Y al o revés que también, parecen menos Lolaine. en el otro extremo, también cuando se arreglan mucho, también hay cuestionamiento. También hay cuestionamiento, entonces como, pero a ver, ¿cuándo vamos a dejar de quejarnos? Entonces eso igual es como, es interesante porque yo me acuerdo también como de mi época vital, ¿cachai? Como de cuando era pequeña y habían veces que mis papás podían estar haciendo la misma ridiculez, pero yo siempre me avergonzaba más de mi mamá que de mi papá, Mm. porque a él se le permitía ser más infantilizado, por así decirlo, o se le permitía como ser no padre. Mm. En cambio, a la mamá era muy difícil permitir como que se saliera de su lógica de ser madre, persona seria, que pone las reglas, que no la pasa bien, que también tiene que ver con la lógica de chuta, cómo tienen que ser los cuidadores, como casi siendo infelices y siendo completamente abnegados. Entonces, siento que eso como que atraviesa mucho ese rol. Dani, ahora sí, por favor, queremos tu opinión. Sí, he acumulado, no he acumulado tanto, pero cuando estaban hablando de Talcahuano y de qué vergüenza, como que igual pensaba, no sé si lo dijeron, pero a lo mejor me perdí un poco, pero quería hacer también el cruce entre cómo cuando pensamos en el feminismo pensamos también en diferentes paternidades, maternidades y diferentes cuidados que se pueden entregar diferenciados desde el género, como aceptar que un hombre pueda quedarse en la casa. Yo creo que en estos cuentos igual se relataba como la necesidad de ir a trabajar de este hombre, pero también tenemos que aceptar que había machismo interiorizado en este hombre de asumir, verse como un cuidador y no como un trabajador o alguien que lleva el dinero a la casa. Y como también al final ahí no podemos ignorar también cómo la salud mental es un eje súper relevante como en desconstruir ese machismo, porque no podemos como también, como que tengo esa mirada como de veces dura como contra, no sé, en este caso, este papá de qué vergüenza, como papá que en verdad no quiere asumir como ese rol paterno de cuidado, pero a la vez también digo como entiendo que tampoco estaba en un estado como
como anímico que le permitía también una reflexión en torno a ese a lo que le estaba pasando, que al final tenía que ver con tener que ser el que provee alimento, el que provee dinero y como también lo simbólico que es el dinero y el llevar algo a la casa. Consideran que la mayoría de los relatos son contextos como vulnerables o son Sí. contextos en donde, como digo, no sé si ha llegado tanto como la reflexión respecto al género, respecto a los roles, a las maternidades y creo que también eso es un aspecto como a considerar cuando opinamos y cuando analizamos también estos casos porque no creo que no está tan ¿cómo se dice?, divulgado para todas las clases sociales poder acceder a esas reflexiones como las que podemos tener nosotras, por ejemplo, que pudimos ir a la universidad y que estuvimos a lo mejor en una carrera que nos permitió eso, sin quitarle la responsabilidad también de ese hombre de poder hacerse cargo de lo que pasa. Creo que también es importante cuando ahí cruzamos entonces qué podemos hacer nosotras como profesionales, como psicólogas, para llevar esas reflexiones hacia esos espacios donde vemos que no están siempre o que son mucho más difíciles también de poder llevar porque sabemos que el machismo está súper arraigado en todos los sectores. Entonces, ¿cómo podemos empezar a pensar desde el feminismo? Yo creo que también eso es un aspecto como a considerar en el cuento y en la vida en general. Y otra cosa que también quería decir era como que a mí me pasó algo muy diferente a lo que ustedes estaban conversando. Creo que primera vez que no coincidimos tanto, que yo siento que las figuras maternas de estos cuentos como que no eran necesariamente los que se esperaban, que no son las maternidades tan esperadas, no voy a generalizar, pero pienso, por ejemplo, en Afortunada de mí, que podíamos ver a esta madre que se juntaba con su pololo en la escalera y luego se iba como a tener relaciones en una pieza del blog. O pienso también en el mismo cuento Afortunada de mí, como como cuento de las niñas, que una de ellas cuida a ambas y genera como toda esta infidelidad de por medio, me muestra como esta mala mujer que se le pone como a la categoría de mujer que llega a la casa a romper una familia, por ejemplo, o esta mujer que en verdad no es la mujer que se espera que sea porque está tirando con un gallo que no sabemos qué tan fáciles son en una sociedad donde todavía se exige como cierta formalidad. Tienes un hijo y no puedes como, tienes que ser señorita. También pienso en Talcahuano, esta mujer que también se va de la casa y deja a este hombre ahí. Como yo también creo que en un punto la cuestioné y dije, chuta, como qué mala madre, como este concepto que yo creo que todas queremos como sacarnos de nosotras y respecto también a nuestras propias madres, pero que está presente y como a veces sale también, personalmente lo digo porque me pasó cuando pensé en la madre del cuento talcahuano, como cómo abandona a su hijo, abandona a su pareja, pero ¿qué pasa también ahí? Creo que esa es una pregunta que siempre tiene que estar y que no puede ser como solo juzgar. Pero por eso digo, siento que en estos cuentos para mí fue una relación muy diferente de lo que estaba comúnmente a leer respecto a las maternidades. Creo que son maternidades como revolucionarias en muchos aspectos, muy cuestionables a lo mejor en otros, pero sí creo que son maternidades diferentes en algunos casos. Como digo, no voy a generalizar en todos los cuentos porque tendría que pensar uno a uno, pero me vieron en la cabeza como esos ejemplos. Pero ahí nuevamente como con estos ejemplos, con estos estímulos, por así decirlo, sí aparece la pregunta por la madre primero, pues por ejemplo en Teresa, ¿cachai? Como que haya un padre soltero, por así decirlo, que esté exponiendo a su hija a estas situaciones y la pregunta es ¿dónde está la madre? ¿Cachai? Como, ¿por qué no? O sea, no sé, no recuerdo si a mí me salió, pero probablemente sería lo más rápido de preguntarse y qué importante que esté esa pregunta críticamente sobre la mesa. Como ya, pero ¿y qué pasa con este padre que está llevando personas a la casa, ¿cachai? Que tiene a esta niña en estas condiciones y no se está haciendo cargo de los cuidados básicos. Y también lo que conversamos antes con la Cami respecto al rol que toman estas madres a propósito del cuidado, qué pasan a hacer frente a la mirada de sus hijos, las fomes, que es como porque no juegan, ¿cachai? Porque están más amargadas quizás. O esta madre que claro, que tiene que pololear en el pasillo,
¿cachai? Porque hasta ahí nomás llega su, entre comillas, libertad, que tiene, es una libertad que logra cuando ya cuidó durante todo el día a su familia, que son su papá y su hijo, Sí. ¿cachai? Y recién le queda un ratito libre, escondida, para pololear. Mm, Yo creo que sí, igual es tienes necesario razón. hacer un análisis crítico como de ambas figuras, en el sentido de, y yo como no estoy tan de acuerdo con pensar que son maternidades revolucionarias, porque son malas maternidades, o sea, en el sentido de que son inadecuadas frente a lo que uno espera en relación a cualquier cuidador, como no dejar a un Sí, niño menor de edad en una situación de riesgo, sabiendo sí, quizás la situación como emocional y mental del padre, ponte tú en el caso de Talcahuano, Y yo diría que material quizás también. y material, entonces, frente a la precariedad material, entonces ahí no diría que son maternidades revolucionarias, porque derechamente son, y no diría que son maternidades como malas, me arrepiento de lo que dije hace 3 segundos, no diría que son maternidades malas, sino que hay actitudes o prácticas que no son adecuadas para lo que uno sí, espera frente al interés superior del niño. Entonces ahí yo lo que diría que es revolucionario es ponerlo en un relato, ¿cachai? Como Mm. decir esto pasa, esto sucede, eh, mm, y así como tienes somos razón. capaces, y así como somos capaces de comprender cómo, de hacer este juego de puta, el weón de mierda, ¿cachai? Y luego decir, bueno, sí, igual podemos comprender, no sé, como que igual ya pasó, ya fue como de mierda, ahora como, ¿cómo puede ser como entablar una relación con estas personas pequeñas? ¿Cómo cuidarlas, cierto? ¿Cómo hacerlo mejor para ellas? Eh, Cuidando la propia salud, obviamente, pero cómo congeniar esas cosas. Eh, yo creo que de la misma manera también hay que mirar como estas maternidades representadas como comprenderlas. Y siento que Mm, comprenderlas críticamente, ¿cierto? Los elementos que son inadecuados, los elementos que de alguna manera también nos emociona que aparezcan en un relato, como algo que puede suceder, que sucede. Entonces yo creo que la única como... Mira, la verdad es que no sé si diría que es una decepción, no creo que por eso no me guste el libro, pero sí siento que hay una balanza más inclinada a sentir más empatía con las figuras paternas desdichadas frente a un rol nuevo y es mucho más fácil como, o es mucho más, pero eso tiene que ver con lo que yo sentí, ¿cierto? Que es mucho más fácil sí, enjuiciar a estas mujeres. Entonces yo creo que sí, el análisis crítico tiene que ser como en el todo. en ambas direcciones. Y No, ahí, yo siento que tenéis razón, creo que me expresé muy mal. Disculpa, Coca, como dale. para... Sí. Siento que me expresé mal en decir el tema de mamá como maternidad revolucionaria. Creo que tienes razón que es revolucionario como plantearlo como que esto ocurre y que en verdad más que enjuiciar más a la mujer o al hombre que lo hace es como decir que eso no es positivo para quien queda abandonado o para quien sufre esas negligencias o esas actitudes que no son como, entre comillas, acordes a lo que necesita ese niño en ese momento de su desarrollo. Pero claro, es como al final decir cómo se muestra, eso como que algo que yo siento que les quiero como comentar respecto a lo que se están hablando, es como, siento que hay ciertas cosas que el libro muestra como de decir como aquí hay espacio en donde la mujer también se muestra no solo como la que cría y la que está Mm. ahí como siempre como hacia como súper así como entregada a su familia, sino también como que vemos ciertos momentos donde las mujeres también se están desarrollando en otros ámbitos, siendo estos posiblemente positivos o negativos, más allá de cómo podemos evaluar eso en relación a cómo eso afecta al niño o a la niña o al adolescente, a quien sea, es como también siento que se muestran otras formas de ser mujer. Y ahí, de nuevo volviendo quizás a esta pregunta ya, a este cuestionamiento que nos queda siempre y para ir cerrando, respecto a en qué medida lo personal es político, tiene que ver con esto que hemos estado conversando. O sea, eh,
insisto, podemos hacer este análisis desglosado respecto a cómo a las maternidades, a las formas de paternidad nuevas, entre comillas, que aparecen o que se obligan, etcétera, todo lo que podamos pensar respecto a propósito de los relatos. Y la infancia, obviamente. ¿Cachai? O sea, si estamos hablando de maternidad y paternidad respecto a estos, a estos textos, es porque son niños que están relatando, por ejemplo, el sufrimiento de sus padres cesantes, que es esta como crítica que hace la Cami, pero que, claro, más allá de cuál sería la inclinación o no que hace la autora, que yo sí obviamente es criticable y podemos seguir preguntándonos, tiene que ver también con la lectura crítica que podemos hacer, pero también con lo maravilloso de la literatura. Algo que me quedó dando vueltas siempre la escuché a una guionista, la Lula Almeida, que decía que en realidad el éxito como del mejor guionista o un guión muy bien hecho tenía que ver con cuando tú empatizas, por así decirlo, con el enemigo o con el antagonista, ¿cachai? Cuando se logra eso, por ejemplo, cuando en una serie tú logras empatizar con Pinochet, ya ahí es el mejor guionista, ¿cachai? Porque logró mostrarte como esa otra parte, por así decirlo, de lo deseado, lo esperado de la creación en general. A propósito de eso, pienso que, claro, pues nos pueden mostrar lo que sea en estos cuentos o en una noticia o cómo se maneja de forma muy sensacionalista todos los casos de niños fallecidos, o sea, niños muertos, asesinados en este tiempo, o sea, no es menor el caso de, eh, no sé, de Tomás, de todo esto, que como que han sido muy comunes en la tele en el último tiempo y como ha estado el juicio sobre las madres, encima, primero que todo, así como que estaba siendo esa madre que no cuida a su hijo, etcétera. Pero nuevamente, más al fondo, más allá del caso individual, tiene que ver con cómo como sociedad nos estamos haciendo cargo o no de la infancia en general y cómo los feminismos nos muestran otras formas de ser y de relacionarnos que implican el cuidado y el respeto mutuo. Y lo digo así bien general porque tiene que ver tanto en las relaciones interpersonales como amorosas, como amistosas, como también hacia la crianza, ¿cachai? Eh, Creo que así como nombra estos padres, podríamos ver estas historias que son como bien antiguas, quizás, estos padres machistas que no se involucran sentimentalmente, ¿cachai? Que solo trabajan, que ese es como su único rol en la familia. Podríamos estar hablando de una historia del 1980, o sea, casi como en la serie de los 80, Juan Herrera, pero es algo muy actual, po. Y es importante cuestionárselo ahora que estamos haciendo como sociedad y en qué medida estas formas de crianza obviamente se van a seguir traspasando y vamos a seguir criando personas que no ven a un otro como un otro que merece respeto, ya sea mujer, ya sea hombre cesante o ya sea niño, ¿cachai? Son otros que merecen el respeto y el cuidado que cualquier otra persona merece. Por lo tanto, que esté libre de violencia, por ejemplo, de violencia machista hacia una mujer a apoderarse de su cuerpo y matarla, por ejemplo, o de hacer lo que quiera con el niño y vulnerarlo de todos sus derechos porque es mi hijo y yo hago lo que quiero. Como todas esas frases que están hasta el día de hoy, son cuestionamientos necesarios de ir haciendo frente a esta historia, porque como ustedes decían, es bacán que estén sobre la mesa así de crudas, porque nos permitan todos estos análisis. Sí. No, hay algo que también quiero agregar es como también como pensamos la infancia desde lo que todos podemos aportar respecto al cuidado de los niños, como pensando en el Estado, el rol que tiene, porque yo siento que por más que este libro destaca mucho como cómo a los niños en verdad salen adelante y son así muy independientes y es como que de una manera cruda logran hacer en algunos casos como lo que ellos quieren. Creo que tampoco esa, como que lo veo desde afuera y digo como no sé por qué un niño tiene que pasar por eso a los 10 años, como que por más que es bueno que entonces no cayó, no sé, en lo peor, tampoco creo que ese niño tiene que pasar por eso solo, ¿no? Como que cuando leía, por ejemplo, el de Últimas Vacaciones, decía, igual me da pena sentir que este niño tenga que, como que sienta que tiene que salir adelante solo, como no es justo, porque eso igual tiene ciertas como represalias a futuro también, Y como si como ese niño fuera también va. una responsabilidad individual el salir adelante. Claro, como si fuera, y ahí yo creo que podemos hablar mucho respecto a cómo actualmente ocurre eso, cómo se trata de insistir en la responsabilidad individual para salir adelante, para
para no solo a nivel emocional, sino como económicamente y todo lo que muchas veces también hemos hablado en el podcast. Creo que es súper crudo pensar que un niño tiene que salir adelante y aplaudir como ese individualismo de salir adelante. Creo que también hay que ponerle ojo cuando hablamos de, "Ay, qué bueno este niño, en verdad salió solo de la pobreza, de sus padres que no sé, eran aquí, acá, no es justo. Creo que es responsabilidad de todos también como pensar esa situación. Yo creo que una como de las, quizás una dialéctica como que se denota en el libro a propósito de la infancia, tiene que ver con esto de, por una parte, representar a los niños como seres pensantes y sintientes, como Mm, muchos de los relatos están narrados como desde los niños, desde niños pequeños. Entonces, eh, igual se nota que obviamente está escrito por una persona adulta porque hay un lenguaje incluso más adulto y hay un pensamiento abstracto y que también hay una suerte como de conciliación a veces de cuando el narrador es como ese niño pero en adulto. Y hay una mm, suerte como de comprensión de sí mismo frente mm, a los eventos vitales que lo han ido llevando a ser como es de adulto. Y hay mm, una suerte como de conciliación en muchos de los relatos. Por una parte, esto nos permite ver como a los niños y adolescentes como seres pensantes. O sea, hay una red de significados frente a lo que les sucede. Lo que pasa no es inocuo y a veces tampoco podemos hacer como este gesto con los niños, como de hacer como que tapamos cosas cuando están sucediendo, en vez de quizás dialogar las cosas que están sucediendo o hablar sobre eso, ¿cierto? Como tratar como de comunicarnos porque no hay muchas situaciones que no se pueden tapar o que suceden y que hay que transitarlas de alguna manera. Y yo creo que eso es relevante porque hay cosas de la vida como inevitables y tampoco quizás sea tan saludable. No digo que a los niños hay como que exponerlos a todos los males del mundo, pero tampoco podemos llevarlos como en una burbuja para siempre, porque van a haber mm, cosas que van a pasar. O sea, por ejemplo, esto que sucede con en afortunada de mí, así se dice, es que me cuesta decir el nombre. Sucede algo sí, que le cambia como el switch a una de las protagonistas, y es que a propósito de muchas cosas que pasan y de vulneraciones como de una niña, le dice a su amiga algo así como, es que ya me aburriste porque tú no tienes papá, porque tú eres pobre, y eso, como que ahí termina el relato de su infancia y nos saltamos a una adultez con la que esa persona no está satisfecha, que quiere como escapar de su vivencia y que nos da a entender que mucho de lo que le sucede tiene que ver con estos elementos como no transitados de la mano de alguien o que ayudasen a hacer estos significados de las cosas que le suceden mucho más amigables con su existencia. Y creo que como adultos obviamente tenemos mm, responsabilidad en eso, en hacer una protección necesaria como de la infancia, pero también un tránsito frente a eventos traumáticos o en realidad frente a la vida, a las cosas que van sucediendo o a cosas que no necesariamente son traumáticas, pero que nos dan ciertos significados de cómo conllevar la vida. Y que al final eso va mm, formando, ¿cierto? Lo que uno es, en el devenir en el que uno va, y como adultos tenemos responsabilidad, seamos cuidadores o no seamos cuidadores, como tenemos esa responsabilidad también de construir un mundo en el que hayan menos eventos traumáticos y que en realidad tengamos que ir en este tránsito de la vida nomás, ¿cachai? Como un mundo en el que no sea, un mundo que no sea peligroso, sobre todo, y lo digo así, en realidad para los niños es como peligroso por igual, pero por ejemplo peligroso para niñas y adolescentes. Y en eso el mm, feminismo tiene mucho que decir y tiene mucho en lo que luchar. Y efectivamente estamos en eso. Pero es nuestra responsabilidad como adultos, a pesar de que, y pensando en que hoy día es el Día de las Madres, pensar en un rol como, pensar en el rol materno y en el rol paterno como algo que debiéramos tener todos en tanto generaciones que cuidamos otras generaciones. Y de ir dejando como mm, siempre un mundo mejor, pues si esa es la idea, se supone. Y el mm. trabajo para llegar Sí, a eso como es que diario. mm, concuerdo mucho contigo y como que también me sumo
a cómo pensamos a los personajes siempre como desde como son tan conscientes de lo que les pasa, pero a la vez se les oculta tanto, que yo creo que ahí es cuando yo relaciono lo que tú dices, como los niños se dan cuenta de las cosas, los niños saben qué pasa, pero y ahí es el rol importante del adulto de poder acompañarlos y decirles lo que pasa, como no se dice todo, pero se dice algo. En varios relatos podemos ver cómo los niños no sabían por qué sus papás estaban presos, por qué su mamá se había ido. Cuando hay ausencia de palabra, podemos llegar a peores como destinos. Entonces, creo que es importante que cuando pensemos la crianza la pensemos también desde el poder decir también, no del poder callar, porque los niños saben qué pasa o si es que no saben, lo fantasean y van a generar como otra idea que puede ser mucho más distorsionada. Entonces, eso creo que también me gustó de lo que dijiste, Cami, como la idea de que los niños en estos relatos como que no son así niños que están en Marte, en otro planeta, o sea, ellos saben sus realidades. Pero al parecer los adultos no los están como acompañando, no sé, como que yo sentía mucha soledad en estos personajes, como que esa sensación me queda también. Sí, es verdad. Bien. Oye, saludos para quienes se quedan hasta el final, a Liz, obviamente nuestra fiel seguidora, la más leal, la barra brava de nuestro podcast. Eh, Te amamos. la Liz queda con la tarea ¿Podría de... sumarse alguno? ¿Qué? Quedó con la tarea, Sí, la Liz Glalis. tiene la ¿Podría tarea, sumarse algún like también, po? obvio, para el que nos recomienden una película chilena, obviamente con el enfoque de lo que hemos estado trabajando hasta aquí, quién más que ella que ha escuchado todos los podcasts de eso. Está mi cuñi también, la Jocelyn, una madre a quien admiro muchísimo. Saludos, cuñi. Y la Capilita Muñoz, espero que no esté escuchando porque se me llenó el corazón cuando vi que no estaba viendo. Eso, chiquillas, fue una muy buena conversación. Tengo una duda. Esto así como si cierro nomás, ¿se guarda el tiro? Va a decir sí, sí, lo guardo, Te va a si lo decir como publicáis al para tiro o no. publicarlo. ¿Me va a Sí. preguntar? Sí, Sí, creo, se no sé si te supone que te pregunta, es pregunta. como, ya, siguiente, públicalo. Y ponís la Ah, ya. descripción y toda la cuestión. Ya, bacán. Oye, el siguiente libro es este, ¿no? Es este, Un cuarto propio. Sí, Un The cuarto propio. Virginals. Vamos a estar ensayísticas en la próxima, En 3 semanitas más, a fines de mayo, vamos a estar leyendo Un cuarto propio, otra de las clásicas de los feminismos que nos hemos propuesto ir revisando, así que ahí se animan a leerlo, a comentarlo, a asistir de nuevo. Este capítulo va a quedar en Spotify prontamente, también aquí en el perfil y en YouTube. Así que eso, pues a seguir recomendándonos cosillas, aquí nosotros nos vamos en la bola hablando y eso. Nos pasamos, yo cacho caleta, Oye, así. la biografía de la autora empieza en esta solapa y termina en la solapa de atrás. Para que veáis que es una chiquilla importante, Vivió pues. mucho. Sí, no nació nadie. Cami, te amamos. Ahí está la Cami Muñoz. Te Ah, la amamos. Cami. Viva la crianza comunitaria, totalmente de acuerdo. Con esa frase nos vamos. Adiós. Con esa frase cerramos. Bye.